Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a mostrar este breve video explicativo sobre las instrucciones de la evaluación número 3 de aplicaciones móviles para IoT. Esta evaluación ya está activa desde esta semana, ya la pudieron ver, les mandé un aviso indicando que ya la pueden realizar. Y el objetivo de ahora es poder revisar la pauta para brevemente explicar cuáles son los contenidos que contiene esta evaluación. Recuerden que la asignatura tiene cuatro evaluaciones, en las cuales ya vamos en la tercera evaluación que sería el trabajo práctico, y la cuarta evaluación y última evaluación que vamos a tener va a ser referente al curso de Cisco NetACAT, que se llama Aplicaciones Móviles para IoT o Introducción a IoT. En este curso hay que rendir el examen final de este curso, que yo les voy a avisar cuándo lo van a rendir. Ya, la idea es que revisen el material, echen un vistazo, una prueba teórica, ¿ya? En la cual viene una retroalimentación y también viene el examen final. Ese examen final también es conducente a un certificado y también a la obtención de la cuarta nota. Así que la cuarta nota se obtiene desde este examen de Cisco. Bien, pero para no adelantarles cierto esa parte, la cuarta nota vamos específicamente a revisar la nota 3, en la cual la pauta consiste en lo siguiente. Esta evaluación se trata sobre la tercera unidad y es donde ya integramos lo que son las distintas tecnologías que hemos trabajado anteriormente, entre ellos lo que es el desarrollo del sitio web o la aplicación, la base de datos, los servicios de AWS, la Raspberry también y finalmente lo que es la integración completa de toda una infraestructura IoT. La fecha de cierre de esta evaluación es el 19 de diciembre, así que tienen un plazo igual bastante holgado para que puedan realizarla y se puede trabajar también en modo grupal, ¿ya? Tanto individual como grupal. Vamos a las instrucciones, ¿ya? Las instrucciones. Si bien con respecto al material, todo lo pueden encontrar en el aula, tenemos video, ejercicio, apunte y todo lo que sea necesario para poder desarrollar correctamente y apoyarse en el trabajo a entregar. La pauta, vamos. El objetivo entonces, como le explicaba, es poder integrar todas las tecnologías IoT que tenemos, ¿cierto?, a considerar, y puede ser un trabajo de tipo grupal o individual con un máximo de 5 integrantes. Tiene un total de 100 puntos. Esta evaluación tiene una ponderación de 30% como nota ya semestral. Y recuerden que la cuarta nota es la evaluación online de Cisco que nosotros mencionamos hace un momento atrás. Ya. Vamos a los contextos. Nosotros seguimos un poco explicando el caso de que trabajamos en la evaluación anterior, que era un negocio familiar, quería dedicado al rubro comida rápida, quería hacer una aplicación en un principio para poder automatizar lo que era la toma en este caso de los pedidos, y que eso lo hicieron ustedes en Android Studio. Ahora quieren seguir avanzando esta empresa familiar y quiere hacerlo tipo aplicación web. Por lo tanto, vía web, y viéndolo desde un dispositivo Android o desde un navegador de cualquier dispositivo, yo podría acceder a la aplicación, guardar datos, y esos datos se guardan en forma local en una Raspberry Pi y finalmente se van hacia AWS. Ya, eso es lo que cambia. Para este ejercicio no van a ocupar Android Studio, sino que pueden ocupar desarrollo web en el que ustedes quieran, ya front y backend en cualquier lenguaje. Vamos a explicar entonces ya el contexto. La primera tarea a realizar es tener, ¿cierto?, la pantalla de inicio, que es el formulario donde se va a hacer el pedido. Recuerden que este es un servicio de comida, tiene un sándwich, dice un nombre de cliente, dirección y teléfono, y esto son datos que se van a grabar. Esto se ve vía web a través de un navegador desde los dispositivos móviles. Y el lenguaje con que lo pueden hacer, eso queda a libertad de cada uno. Esto puede ser en JavaScript, CSS, ya Python o el que ustedes quieran, pero programación web. Frontend, la parte de diseño del formulario, y backend, la parte que conecta, ya sea PHP, Python u otro. ¿Ya? Eso para que lo tengan ya más o menos referenciado. ¿Qué más? Primera ¿cierto?, tarea. Mediante un software de desarrollo web, el que ustedes quieran, crear el proyecto demo, sitio llamado Evaluación 3.
la cual debe tener una pantalla imitando lo más parecido posible a los bosquejos presentados. Y de hecho, de este tipo de formulario va a aparecer la base de datos, o sea, debo registrar los datos que están acá. Recuerden que yo elegía un sándwich, elegía un agregado al sándwich, la cantidad de sándwich que llevaba, el nombre del cliente que tengo que entregarlo, la dirección y el teléfono del cliente. ¿Ya? Por lo tanto, la tabla de la base de datos nace del formulario. ¿Ya? Estamos haciendo reingeniería. Por lo tanto, imitarle lo más posible y los colores, diseño y lenguajes quedan a elección. Recuerden que esto es web. Web. Eh, para nosotros, ¿cierto? Usar IoT para capturar sensores es un poco más difícil. No todos cuentan con sensores y la tarea quizás la quieren hacer desde la casa. Por eso optamos un poco a hacerlo, enviar o rescatar parámetros, que en realidad el objetivo es el mismo, ¿ya? Porque igual se va a hacer en una Raspberry Pi. Otra tarea, ¿cierto? Otro puntaje que se tiene que evidenciar es que mediante el dispositivo móvil emulado, esto puede ser una tablet, puede ser un teléfono o un dispositivo de un emulador, o las mismas tablets Lenovo que tenemos de nosotros de INACAP, que tenemos para el laboratorio, o su propio teléfono móvil, puede ser, ¿cierto? En este caso el dispositivo que va a ver la página web, debe ver el sitio llamado Evolution 3, y este sitio tiene que estar montado en la Raspberry Pi. ¿Ya? Por lo tanto, la Raspberry Pi cumple una función de servidor web y servidor de base de datos. Eso ya lo vimos también en clase. Puede ser en una Raspberry física o en una máquina virtual de la Raspberry Pi. Por eso también preparamos una máquina virtual. ¿Sí? Se entiende que si lo hacen en la casa, esto lo van a hacer en una máquina virtual. Se entiende que si esto lo quieren hacer en el laboratorio, lo pueden hacer en una Raspberry Pi física. ¿Ya? Yo tengo dos Raspberry Pi disponibles por si quieren utilizarla para los proyectos. La Raspberry Pi, como mencionamos nosotros, va a tener montado este sitio web, que va a ser esta página, el ingreso del pedido, que se llama Evolution 3. Este sitio fue la carpeta que va a estar almacenado dentro de Apache, se va a entender que es Apache, que es en estricto rigor un formulario, que se va a ver desde un dispositivo móvil en la misma red. Va a tener una base de datos de tipo MySQL o MariaDB, y también va a tener el servidor Apache 2 instalado. Por ende, la Raspberry Pi, ¿cierto? Que puede ser física o virtual, es en estricto rigor un servidor web y también un servidor de base de datos. La cuarta tarea corresponde ya a que hay que trabajar en la nube, pasamos de la niebla a la nube, por lo tanto, en un servidor de AWS Amazon, que ya tenemos listos los servidores, y lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, se van a registrar los datos enviados desde el sitio web desde la Raspberry Pi, desde la base de datos llamado Evolution 3, que se generaron originalmente a través de un formulario desde un dispositivo móvil a una Raspberry, y la Raspberry lo guardó, y esto se va a guardar finalmente en los servidores de AWS. Por lo tanto, debe contar con una base de datos de tipo MySQL o MariaDB, sobre un servidor Apache 2, ¿ya? Y por lo tanto, si nos damos cuenta, tanto la Raspberry Pi como la máquina de Amazon van a tener la misma base de datos, con la misma tabla, con los mismos registros, ¿ya? O sea, se replica. Por ende, los datos y la base de datos de la Raspberry Pi es la que va a estar también replicada en la máquina de AWS como nube final, ¿ya? Por lo tanto, el servidor de AWS es un servidor de base de datos. Si se dan cuenta, el que es servidor web donde va a estar corriendo la aplicación y también una base de datos local es la Raspberry Pi, pero en cambio la máquina externa de Amazon es el repositorio de nube final, por lo tanto solamente un servidor de base de datos. También ahí tenemos ciertos puntajes y las tareas, ¿cierto?, explicativas. Ahora, cuando tengan todo esto listo, todos los procedimientos realizados, van a grabar un video con los pasos terminados, ya evidenciando que esto funciona, y subir en un blog de notas el link del video, que lo pueden subir a una plataforma de compartición como YouTube, y con los nombres de él o los integrantes que hicieron el trabajo hasta la 23:59 del 19 de diciembre. A la misma aula virtual lo suben como sección tarea. Son 100 puntos total, como ustedes vieron, y el video no tiene una duración de más de 10 minutos, puede mostrarse esto en mucho menos. Yo les preparé un esquema a Prox de cómo debería ser un poco la propuesta, para que tengan claro de lo que hay que hacer. Y como vemos, por un lado están los dispositivos móviles, que tienen sistemas operativos Android, que es una tablet, un smartphone o lo que sea, que lo usaría en este caso la gente del restaurante. Están conectados a una red inalámbrica. Aquí nosotros siempre usamos informática, recuerden.
y ven la página web que está montada, en este caso con el Raspberry Pi, tanto física o máquina virtual, cualquiera de los dos formatos válidos, ¿ya? Esa Raspberry Pi va a ser un servidor web y de base de datos que va a tener montado este formulario, el sitio web llamado Evaluación 3. Por lo tanto, a través de un navegador web, ellos van a poner la dirección IP de la Raspberry y van a ver la página web. Y van a ver ese formulario que nosotros acabamos de mencionar y poder hacer los registros de los datos. Por ende, los dispositivos móviles ven el sitio web Evaluación 3 que está en la Raspberry Pi y graban los datos en el formulario de la base de datos de MySQL que va a tener la Raspberry Pi. Esto sería un entorno local, ¿ya? Esto sería la niebla, recuerden, recopilación de datos en el local. Y de hecho, si esto lo pensamos a futuro en un restaurante en un principio podría tener en este caso una sucursal, pero en un futuro podría tener cientos de sucursales como una cadena de restaurantes y guardaría los datos primero en forma local de los pedidos que harían ahí los garzones y finalmente los mandarían a una nube final que sería de AWS. De esa forma no mandamos los datos directamente desde los dispositivos hacia la nube, sino que simplemente los guardamos en forma local en una Raspberry física o virtual y estas van a llegar finalmente a un servidor de AWS donde se va a guardar en la base de datos final. Por lo tanto, aquí tenemos repositorio final. Como ustedes pueden ver, esta máquina es un Linux que tiene la misma base de datos con la misma tabla que va a tener la Raspberry Pi en el mismo software, ya sea MySQL o MariaDB, incluso los mismos usuarios de conexión, ¿ya? Pero ahí está solamente la base de datos y no hay el sitio web. El sitio web está, como les repito nuevamente, para que no se equivoquen, está acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, una integración de niebla, nube, dispositivos, ¿cierto?, finales, tenemos servicios y tenemos datos a enviar a través de una plataforma IoT. Entonces este proyecto, esto terminado, mostrando ya el ingreso de datos del formulario, que se guarden en la Raspberry y que también estén replicados en la máquina de Amazon, es el video que tienen que mostrar, ¿ya? Recuerden que vía web es una página, en estricto rigor es una página web que tienen que hacer con base de datos en la Raspberry Pi, en el lenguaje que ustedes quieran, ¿ya? Preocúpense de las validaciones, preocúpense, ¿cierto?, que funcione el sitio web que van a hacer en la Raspberry Pi, que grabe en la base de datos de MySQL, en la tabla que ustedes vayan a generar, y que si yo inserto un registro, por ejemplo, de un sándwich, el sándwich va a estar replicado también en la máquina de AWS, ¿ya? Así que por lo tanto tienen que tener los mismos servicios, las mismas cuentas, la misma base de datos y todo de la misma forma, ¿ya? Así que por eso estamos ahí mencionando que estoy con una máquina de Amazon, ¿ya? Las tenemos listas. Esta máquina de Amazon con IP pública, ¿cierto? Aquí está el gestor de base de datos MySQL con phpMyAdmin, ¿ya? Incluso procuré poner los mismos usuarios en ambas máquinas para el gestor de base de datos y crear la misma base de datos, ¿ya? Por lo tanto, esta base de datos que tengo aquí o que voy a crear aquí en AWS sería la misma base de datos que va a estar en la Raspberry Pi. La idea es que este sea el servidor final de almacenamiento y el servidor temporal sería la Raspberry Pi. Bien, ya con esto yo creo que les queda más claro lo que hay que hacer. Principalmente miren la topología para entender lo que tienen que hacer y ustedes definen, ¿cierto?, todo lo que van a utilizar. Por eso yo les dejé abierto lo que son lenguajes de programación, les dejé abierto lo que es el direccionamiento IP y todo lo que ustedes quieran, pero hagan la implementación, ¿cierto?, como la manifestamos en la evaluación, ¿ya? Y graben el video evidenciando que todo esto funciona, ¿ya? Así que tengan una buena tarde, les dejo este video compartido en el aula virtual y ante cualquier duda ahí no estimen en mandarme un correo, ¿cierto?, para ir respondiéndoles rápidamente. Esto es la evaluación 3, jóvenes, y ojalá les vaya muy bien y realicen todo y les funcione todo a la perfección. Nos vemos.